Saludos cordiales, mi nombre es Wilmer Peña, médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes y diplomado en neuroanatomía funcional con orientación clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero agradecer al equipo de ACUEM ULA Táchira por la invitación para esta sesión sobre enfermedad de Parkinson en el mes de Parkinson o de la lucha contra la enfermedad de Parkinson. Así que, ¿cuáles serán nuestros objetivos para la sesión del día de hoy? Comprender los aspectos históricos relacionados a la enfermedad de Parkinson, sus bases neurobiológicas, sus fundamentos clínicos, los tratamientos actuales disponibles y algunos aspectos sobre la investigación. James Parkinson nace el 11 de abril de 1755 en Inglaterra. Es hijo del cirujano John Parkinson. Se dedicó en vida a la política, posteriormente fue médico cirujano y es el heredero del trabajo de su padre. Para el año 1817 realiza un ensayo sobre la parálisis agitante, donde describe a una serie de pacientes que padecen los síntomas y signos de la enfermedad que posteriormente llevaría su nombre, nombre que le es otorgado por Jean-Martin Charcot, un importante neurólogo y neuroanatomista francés. En honor a James Parkinson, la Organización Mundial de la Salud decreta el 11 de abril de 1997 como el Día Mundial contra la Enfermedad de Parkinson o el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Sin embargo, es de destacar que existen documentos antiguos, como papiros egipcios o incluso pasajes bíblicos, que ya hacen referencia a individuos con lo que aparentan ser síntomas o signos de la enfermedad de Parkinson. La virtud de James Parkinson es que logra integrar en un cuadro sindromático diferentes síntomas que se arraigaban o eran atribuidos a diferentes enfermedades, cuando en realidad eran parte de un mismo cuadro. Para 1919, Konstantin Tretiakov describe como lesión subyacente la pérdida de neuronas pigmentadas en el sistema nervioso central y la presencia en la misma de inclusiones que se conocen como inclusiones de Lewy, que fueron descritas para 1913 por el patólogo Friedrich Lewy. Para los años de 1950, Carlson demuestra que la dopamina es un neurotransmisor y que sus niveles en los ganglios de la base se encontraban disminuidos en modelos animales de experimentación con relación a individuos sanos. Ante este hallazgo, se atribuye gran parte de la patogenia de esta enfermedad a la deficiencia de dopamina en los ganglios de la base. Por tal motivo, desde el punto de vista farmacológico, se sintetiza esta molécula, la levodopa, que se administra a los individuos, encontrándose una adecuada respuesta con respecto a los síntomas y signos motores de la enfermedad, por lo cual se indica como parte de la terapéutica de esta enfermedad. Sin embargo, es de mencionar que la levodopa presenta efectos adversos a largo plazo tras su administración, como son las discinesias, pues lo que ha aperturado a la búsqueda de otras formas para tratar esta enfermedad. Bases neurobiológicas.
En este esquema vamos a resaltar los componentes motores de los ganglios de la base. Los ganglios de la base son estructuras que se encuentran profundas en los hemisferios cerebrales, con relación a la parte de la línea media próxima a ella. Entonces, nuestras regiones anatómicas de interés van a ser los núcleos caudados, el putamen, el globo pálido con su segmento interno y su segmento externo, los núcleos subtalámicos, el tálamo con sus núcleos o el complejo ventral anterior y ventral lateral, y a nivel del tronco del encéfalo, en el mesencéfalo, encontraremos la participación de la sustancia negra, la cual presenta una pars compacta y una pars reticular. Acá podemos apreciar una sección, un preparado anatómico realizado por el doctor Julio César Pérez de la UNAM a nivel del mesencéfalo. Estos serían los colículos superiores, estos serían los colículos inferiores. Tenemos nuestro acueducto de Silvio, la región del tectum, el tegmento, los pedúnculos cerebrales, y podemos ver esta región altamente pigmentada que corresponde a la sustancia nigra. En la enfermedad de Parkinson, esta sustancia negra tiende a disminuir e inclusive a perderse. Y es porque desde el punto de vista histológico, las células de esta región cuentan con pigmentos citoplasmáticos que se llaman melanosomas, que contienen melanina dentro de estos gránulos y otorgan esta coloración parduzca desde el punto de vista macroscópico. Lo interesante es que las neuronas de esta región, en específico de la pars compacta, se van a encargar de fabricar y de exocitar el neurotransmisor dopamina. Entonces, estas neuronas de la pars compacta de la sustancia negra mesencefálica son dopaminérgicas. Entonces, como mencionamos previamente, la pérdida de este neurotransmisor de la dopamina y per se de estas neuronas son condicionantes de parte de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Acá podemos ver estos modelos para hacer la comparación desde el punto de vista de la patología macroscópica. Acá tenemos nuestro mesencéfalo en un individuo sano, y este es el mesencéfalo de una persona que padeció en vida de la enfermedad de Parkinson, y vemos cómo existe la pérdida de la pigmentación de esta región, que es la sustancia negra. Y esto es porque sus células han sufrido procesos neurodegenerativos, ¿no? Entonces, esta es parte de la patogenia, ¿no? De la enfermedad de Parkinson, que es un trastorno neurodegenerativo. Lo cual quiere decir que su clínica no es abrupta, sino que se va instaurando progresivamente en el tiempo. Cuando escuchamos enfermedad de Parkinson, en lo primero que pensamos es en temblores. Pero es importante destacar que temblor no es sinónimo de enfermedad de Parkinson. De hecho, la principal causa de los temblores, de estos movimientos anormales, no es la enfermedad de Parkinson, sino es el temblor esencial. Entonces, no debemos catalogar a cualquier individuo que presente temblores como si padece la enfermedad de Parkinson.
En este esquema vamos a ver cómo se relaciona la sustancia negra mesencefálica con diferentes regiones del encéfalo. Entonces vamos a tener, digamos, asas de comunicación, ¿no? Y vías. Entonces vemos cómo la parte de nuestra sustancia negra puede comunicarse con lo que sería el estriado, ¿no? De los ganglios de la base y forma esta vía que se conoce como nigroestriatal o mesoestriatal. Entonces, esta vía va a permitir que las neuronas dopaminérgicas liberen su dopamina sobre esta región de los ganglios de la base, que es el estriado. En específico, lo que sería el putamen y el núcleo caudado. Pero también vemos que grupos de neuronas muy pigmentadas pueden comunicarse con diferentes sectores, por lo cual debemos comprender que la importancia de estas vías es que la vía mesioestriatal nos va a explicar fundamentalmente elementos motores, pero es que la enfermedad de Parkinson no únicamente se caracteriza por trastornos del movimiento, sino que tenemos múltiples trastornos o síntomas o signos no motores que se justifican por la presencia de otras vías. Por ejemplo, las vías mesolímbicas que van a comunicar esta región de lo que sería nuestro mesencéfalo con el sistema límbico, con la corteza del cíngulo, la amígdala, el hipocampo. Y vamos a tener una vía que va a ser la vía mesocortical que va preferencialmente a la neocorteza con mayor, digamos, eh, sinapsis a nivel de lo que sería la corteza prefrontal. Por lo que está relacionado con procesos de memoria, de emociones, eh, componentes cognitivos e inclusive ya propiamente de las funciones cerebrales superiores, así como componentes autonómicos. Acá vamos a ver las principales aferencias de los núcleos de la base, en específico del estriado. Vamos a ver cómo las neuronas de la pars compacta de la sustancia negra envían sus axones a lo que sería el putamen y nuestro núcleo caudado. Y ambos sectores también reciben influencias corticales. De tal forma que las acciones del putamen se destinan principalmente para los movimientos corporales de las extremidades, mientras que las del núcleo caudado están principalmente implicadas con los movimientos oculares. Por eso vemos que el área 8 de Brodmann, relacionada a nivel del lóbulo frontal con los movimientos oculares conjugados, se proyecta principalmente sobre el caudado y el resto de aferencias corticales de la corteza motora primaria y sensitiva primaria, y así como áreas de asociación, se proyectan hacia el putamen para la regulación de los movimientos corporales, como de las extremidades, por ejemplo. Entonces, una vez que comprendemos que los principales sitios de ingreso de información son el putamen y el núcleo caudado, ahora debemos comprender cuáles son los principales sitios de salida de información de los núcleos de la base, ¿no? Y serían principalmente el segmento interno del globo pálido, el globo pálido interno, y también la pars reticulada de la sustancia negra. Entonces, estas dos estructuras son nuestros principales centros de salida de información o de eferencias de los núcleos de la base. Las neuronas que están presentes en el globo pálido interno y en la pars reticulada de la sustancia negra son GABAérgicas. Esto quiere decir que la principal eferencia de los núcleos de la base es inhibitoria y estas eferencias se proyectan
principalmente sobre los colículos superiores para hacer este complejo o esta relación o esta integración con los movimientos oculares conjugados y con el tálamo, con los complejos nucleares ventral anterior y ventral lateral. De tal forma que desde el punto de vista fisiológico, la acción del globo pálido interno y de la pars reticulada de la sustancia negra es inhibir con el neurotransmisor GABA a las neuronas de los colículos superiores y de los complejos ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Entonces analicemos cómo se orquesta todo este sistema. Nuestro caudado y el putamen, el estriado, presentan neuronas que son GABAérgicas. Estas neuronas se van a proyectar sobre el globo pálido interno y la parte reticulada de la sustancia negra, inhibiendo al globo pálido interno y a la sustancia negra en su parte reticulada, porque libera el neurotransmisor GABA. De tal forma que estos núcleos, que son los principales de eferencias, quedan apagados y se pierde ese estímulo negativo sobre los colículos superiores y sobre los complejos ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Estos núcleos que son inhibidores se van a encargar de inhibir a estos núcleos que también son inhibidores. Si yo inhibo al inhibidor, nuestros colículos superiores y los complejos ventral anterior y ventral lateral quedan activados. En tal sentido, mi tálamo va a recibir diferentes aferencias que lo van a activar y se van a proyectar con fibras tálamo-corticales a la corteza frontal para realizar activación de la misma y que se puedan ejecutar los movimientos. Porque sabemos que tenemos acá la corteza motora primaria en el giro frontal ascendente o prerolándico. Vemos que el caudado relacionado con los movimientos oculares conjugados se proyecta principalmente a la parte reticulada de la sustancia negra y estas neuronas pues guardan relación con el colículo superior, estructura involucrada en los movimientos oculares conjugados, sobre todo en la mirada en vertical. Y vemos cómo el putamen se proyecta esencialmente al globo pálido interno, y el globo pálido interno es quien va a guardar proyecciones con lo que sería nuestro tálamo, con los núcleos ventral anterior y ventral lateral. Y desde acá del tálamo nos proyectamos hacia la corteza cerebral. Y estas son nuestros sitios de salida, globo pálido interno y sustancia negra. Pero vemos que las neuronas de mi globo pálido interno también reciben influencia de los núcleos subtalámicos. Pero para poder recibir esta influencia del núcleo subtalámico, debo tener previamente una estimulación de neuronas del globo pálido externo. Entonces, vamos a ver que para estimular esta neurona del globo pálido interno, yo lo puedo hacer directamente desde el putamen o lo puedo hacer indirectamente con una neurona que está en el globo pálido externo que se proyecta sobre el núcleo subtalámico, y esta neurona del núcleo subtalámico se va a proyectar finalmente con la neurona del globo pálido interno, por lo cual le llamamos a esto vía indirecta. Entonces tenemos una vía directa y una vía indirecta. Finalmente, esta neurona del globo pálido interno cumple su ciclo de comunicación con el tálamo y este, a su vez, con la corteza. Acá vamos a ver el comportamiento de las neuronas de estos núcleos que hemos mencionado previamente. Vamos a tener un caso para el reposo y un caso para la actividad, para cuando las neuronas están excitadas. Entonces, A va a simbolizar el estriado, el caudado y el putamen. B va a ser nuestro globo pálido. C va a simbolizar el tálamo en sus complejos ventral anterior y ventral lateral. Y D, la corteza motora. Entonces, en el reposo,
cuando A está en reposo, cuando nuestro estriado está en reposo, nuestro caudado y nuestro putamen, el globo pálido se encuentra tónicamente activo. Tónicamente activo quiere decir que siempre va a estar descargando o liberando neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores? El GABA. Entonces el GABA se libera sobre mi tálamo, inhibe al tálamo, por eso vemos que a nivel del tálamo hay una inhibición en el reposo. Y finalmente, cuando mi tálamo está inhibido, está apagado, él no va a poder excitar a la corteza motora. Por eso vemos que no hay excitación de la corteza motora. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estimulamos al estriado, cuando hay excitación, esta excitación es transitoria, ¿no? Es rápida. Entonces vemos que mis neuronas del estriado se excitan por estos circuitos que se comunican con el estriado, esencialmente corticales o de la parte compacta de la sustancia negra mesencefálica. Entonces activan al estriado y cuando las neuronas del estriado están activas, liberan el neurotransmisor GABA, inhiben al globo pálido. Por lo tanto, nuestro globo pálido es transitoriamente inhibido. Vemos que cesa su función cuando hay activación, ¿no?, de las neuronas del estriado. Y estas neuronas que quedan inhibidas no van a poder liberar su neurotransmisor GABA. Como no liberan su neurotransmisor GABA, nuestro tálamo queda disponible para ser excitado por otros grupos neuronales, por otras aferencias. En tal sentido, nuestras neuronas talámicas de los complejos ventral anterior y lateral se excitan y van a descargar neurotransmisores excitatorios como el glutamato sobre las neuronas corticales de mi corteza motora principalmente, excitando a las neuronas de la corteza motoras, las cuales van a ir a hacer sinapsis con neuronas motoras inferiores o redes neuronales, ¿no? En tal sentido, pues vemos que cuando nuestro estriado está en el reposo, nuestra corteza motora va a estar inhibida. Cuando el estriado se excita, vamos a tener que el predominio final va a ser la excitación de la corteza motora. Pero lograr esta excitación requiere de una serie de inhibiciones. Mi inhibidor inhibe a otro inhibidor, este queda apagado, por lo tanto, este núcleo va a quedar activo y va a descargar sobre la corteza motora, finalmente activándola. Profundicemos un poco en lo que son la vía directa y la vía indirecta. En el caso de la vía directa, vamos a ver cómo la corteza cerebral se proyecta excitatoriamente, así como la parte compacta de la sustancia negra mesencefálica sobre el estriado, sobre el caudado y el putamen. Ya sabemos que las neuronas de esta región son dopaminérgicas y el receptor para la dopamina por esta vía directa va a ser el receptor D1. Cuando la dopamina se une a su receptor D1 en las neuronas del caudado y del putamen, condicionan la activación de las mismas. Esto quiere decir que yo necesito dopamina para poder activar adecuadamente a mi estriado. Cuando mi estriado está activo, él se encarga de liberar GABA de forma transitoria, como estudiábamos previamente, inhibiendo al globo pálido interno. De tal forma que el globo pálido interno queda inhibido y mi tálamo va a quedar liberado y va a poder hacer sinapsis a través de la vía tálamo cortical, que es excitatoria para excitar a mi corteza. Entonces, esta es nuestra vía directa. Si yo no tengo activo mi caudado y mi putamen,
el estriado no va a poder inhibir al globo pálido, de tal forma que la acción fisiológica del globo pálido interno, cuando está en condiciones naturales o fisiológicas, sin estímulo de mi estriado, su acción es inhibir tónicamente a mis complejos ventral anterior y ventral lateral del tálamo, de tal forma que el tálamo no va a poder comunicarse con la corteza. Para yo poder anular esto, necesito activo a mi caudado y mi putamen. Y para activarlo, dependo de la dopamina y dependo de la corteza cerebral. Y esta es la vía directa. Ahora vamos a sumar en este sombreado amarillo la vía indirecta. Estamos solapando la vía directa con la vía indirecta. Ya sabemos que la vía directa utiliza el receptor D1 para la dopamina y cuando la dopamina se une a este receptor cumple una acción excitatoria principalmente sobre mi estriado, con mayor influencia sobre las neuronas putaminales, ¿no? Y esto cumplía el circuito con la vía directa, ¿no? El globo pálido interno que queda inhibido y se me activaba mi tálamo para estimular a la corteza motora. Pero existen poblaciones neuronales que cuentan es con predominio del receptor D2 dopaminérgico. Cuando la dopamina se une al receptor D2, su rol es principalmente inhibitorio, no excitatorio como para el receptor D1. Entonces mi receptor D1 es para la vía directa y va a ser excitatorio. Mi receptor D2 es para la vía indirecta y va a ser inhibitorio. En tal sentido, cuando la dopamina se une al receptor D2, inhibimos a nuestro estriado y nos vamos a ir por esta ruta. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre de manera natural, ¿no? Cuando el caudado y el putamen se proyectan sobre el globo pálido externo, tienden a inhibirlo, porque ya sabemos que estas neuronas son GABAérgicas. Y el globo pálido externo, ¿qué es lo que hace de forma fisiológica? Él va a ser un inhibidor tónico de forma sostenida del núcleo subtalámico, pero también del globo pálido interno, de tal forma que mi globo pálido externo está inhibiendo al núcleo subtalámico y está inhibiendo al globo pálido interno. Entonces yo necesito quitar esa inhibición. ¿Por qué necesito quitarla? Porque si nos fijamos, el núcleo subtalámico, cuando hace sinapsis con el globo pálido, su sinapsis es de tipo excitatoria. Entonces, acá quiero que nos demos cuenta que el globo pálido interno, por la vía directa, tiene un ingreso, digamos, una estimulación inhibitoria, pero por la vía indirecta tiene una estimulación excitatoria. De tal forma que si yo inhibo a mi caudado y mi putamen, o a mi estriado, voy a dejar, digamos, activo a mi globo pálido interno y él va a inhibir a mi núcleo subtalámico, ¿no? Y el núcleo subtalámico no va a poder activar al globo pálido interno. Entonces nos queda de esa manera. Otro concepto importante de entender es que la corteza cerebral puede estimular directamente al núcleo subtalámico de forma excitatoria para que él pueda excitar al globo pálido interno. Si yo quisiera que se llevasen algo de esto, es que la vía directa desinhibe, finalmente al tálamo para que él se pueda comunicar con la corteza motora, mientras que la vía indirecta se va a encargar de inhibir al tálamo. Entonces, la vía directa es desinhibitoria y la vía directa es inhibitoria.
y la vía indirecta es inhibitoria. Entonces veamos qué es eso de que la vía indirecta es inhibitoria. Mi núcleo subtalámico excita el globo pálido interno, que ya sabemos que él es GABAérgico, y cuando este está excitado, se proyecta sobre mi tálamo inhibiéndolo porque libera el neurotransmisor GABA. Por eso es que decimos que la vía indirecta es inhibitoria, mientras que la directa desinhibe. Este es inhibidor, inhibe a este otro que es inhibidor, este queda apagado y mi tálamo queda liberado o desinhibido. Por lo tanto, la vía indirecta sirve para modular las acciones desinhibitorias de la vía directa. Podríamos concluir entonces que cuando se pierden estas neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra en su par compacta, vamos a tener que sus síntomas hipocinéticos son el resultado de un aumento de las señales inhibidoras de mi globo pálido interno sobre el tálamo debido a una excitación del globo pálido gracias al núcleo subtalámico. Y esta es otra manera pues, de ver esta información, ¿no? Esta es mi vía directa y vamos a ver la vía indirecta que va a través del núcleo subtalámico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre con estas vías en la enfermedad de Parkinson. Estas vías lo que buscan explicar principalmente son los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Tomemos en cuenta que lo habitual es que el estímulo dopaminérgico busque disminuir la influencia inhibitoria que tienen mis ganglios de la base sobre el tálamo para poder mantener activas a nuestras neuronas motoras superiores. Pero esto debe ser contrarregulado, ¿no? Por la vía indirecta para que estas neuronas no estén hiperexcitadas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el Parkinson? Que la eferencia inhibidora de los ganglios de la base, sobre todo a expensas de mi globo pálido interno, está muy acentuada sobre mi tálamo, de tal forma que no vamos a poder activar secundariamente a mi corteza frontal, donde se encuentran las áreas motoras. Entonces, esto es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué estas neuronas están sujetas a mucha actividad o mis eferencias inhibitorias están muy activas? Porque debe haber algo que las esté estimulando, ¿no? En mayor medida, que va a ser este núcleo subtalámico. Entonces, vamos a ver cómo sigue este esquema. Si tenemos degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra en su pars compacta, voy a perder la influencia de mi dopamina sobre los receptores dopaminérgicos 1 y receptores dopaminérgicos 2. La dopamina en el receptor de 1 actuaba excitatoriamente y en el receptor de 2 actuaba inhibitoriamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando perdemos nuestra dopamina, yo voy a tener que mi vía indirecta va a estar incrementada. Esto quiere decir que mi caudado y mi putamen van a estar inhibiendo con el GABA al globo pálido externo, y como el globo pálido externo queda inhibido, yo voy a tener que mi núcleo subtalámico va a estar activado. ¿Siendo activado por quién? Por la corteza cerebral. Y las neuronas del núcleo subtalámico son excitatorias, se proyectan de esta manera sobre el globo pálido interno, lo estimulan y al cumplirse esta excitación, las neuronas del globo pálido interno, que son nuestro principal sitio de eferencia, son GABAérgicas, son inhibidoras, entonces su axón se proyecta sobre mi complejo ventral anterior y ventral lateral del tálamo, dando por sentado más inhibición tónica.
de tal forma que mi tálamo queda apagado y vamos a tener una disminución de la excitación a nivel de la corteza frontal o motora a través de toda esta asa de información. Y esto nos lo explica es la vía indirecta, ¿no? Que queda, vamos a decir, estimulada. Finalmente, cuando disminuye la excitación sobre la corteza motora, lo que vamos a tener son síntomas y signos hipocinéticos de la enfermedad de Parkinson, que ya vamos a hablar más sobre ellos. Por otra parte, vemos que la vía directa lo que hace es disminuir. Entonces yo pierdo la acción inhibitoria de mi vía directa sobre mi globo pálido y al perder esta inhibición, pues él queda, digamos, activo. ¿Pero quién lo está activando? El núcleo subtalámico. Y así nos queda la explicación de los trastornos hipocinéticos en la enfermedad de Parkinson. Pero entonces, enfermedad de Parkinson no es solo temblor y movimientos lentos o hipocinéticos, sino que realmente nosotros tenemos asas motoras relacionadas con los movimientos corporales, como estudiábamos, y con los movimientos oculares, ¿no? Pero también tenemos asas no motoras. Por ejemplo, el asa límbica y el asa prefrontal. El asa prefrontal va a estar relacionada principalmente con funciones cognitivas como la planificación, la memoria de trabajo y la atención, mientras que el asa límbica va a estar relacionada con procesos emocionales y de la memoria, así como un rol importante con el sistema nervioso autonómico. De tal forma que todas estas asas nos permiten explicar desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico los trastornos motores y no motores que se hacen presentes en la enfermedad de Parkinson. Una vez comprendidos estos conceptos básicos de la neurobiología de la enfermedad de Parkinson, podemos interpretar con mayor claridad los fundamentos clínicos. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué es lo más común? Que la enfermedad de Parkinson tenga un inicio gradual que usualmente está entre los 50 y los 70 años. La incidencia de la enfermedad de Parkinson es de 10 a 18 individuos por año. Hay una predilección por el género masculino de 3 a 2 sobre el género femenino. Por cada 2 mujeres que presenten la enfermedad, vamos a tener 3 hombres que han presentado la enfermedad. Y el hecho de presentar enfermedad de Parkinson condiciona un aumento del riesgo de mortalidad del 1.8 al 2.3%, lo que se traduce en una enfermedad que es crónica, degenerativa y que cuenta con baja tasa de letalidad. Para el año 2040 se estiman 17 millones de afectados a nivel mundial, en promedio. ¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores relacionados con la enfermedad de Parkinson? Tenemos una interacción entre factores genéticos y factores ambientales. La interacción entre ambos factores son los que pueden condicionar la aparición de la enfermedad de Parkinson. Es lo que se ha estudiado hasta ahora. Entonces, factores ambientales que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson pueden ser la exposición a pesticidas, el trauma encefalocraniano, vivir en zonas rurales, el uso de fármacos beta bloqueantes, tener como ocupación ser agricultor
y beber de aguas de fuentes, ¿no? Vamos a tener como factores protectores que aún están en estudios, es decir, no está del todo comprobado que sea así, pero se ha asociado como factor protector de forma curiosa el consumo de café y el consumo de tabaco, de cigarrillo en específico, así como el uso de fármacos eh, bloqueantes de los canales de calcio y el consumo de alcohol. Sin embargo, esto no es la norma. Faltan muchos estudios para poder corroborar esto, pero es lo que se está en tendencia como parte de los factores que pueden disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson. Por supuesto, no en cantidades excesivas, es lo que recomiendan las guías, ¿no? Y desde el punto de vista genético y molecular, estos son algunos grupos de genes que se expresan fundamentalmente y que cuando estos logran finalmente llegar a su producto final, que son las proteínas, podemos tener el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Entonces, genes como el GBA, que es el que tiene mayor riesgo, ¿no? Fíjense que nos da un riesgo mayor de 5, ¿no? Pero tenemos otra serie de genes que ya vamos a ver cuáles son los de mayor implicación clínica. Estos genes lo que nos tratan de hacer de ver es que la enfermedad de Parkinson tiene diferentes formas de presentación, algunas típicas, otras atípicas, unas más severas que otras, y depende pues de la influencia genética y ambiental. Y hay otros genes pues que serán protectores. Entonces, desde el punto de vista molecular, quiero que nos llevemos que cuando hay mutación de estos tres genes, eh, vamos a tener la presencia de la enfermedad de Parkinson. Los genes que se encargan de codificar las proteínas de tipo alfa-sinucleínas, la parkinina DJ1, y existe un planteamiento muy interesante que el origen de la enfermedad de Parkinson tiene que ver con una, digamos, etiopatogenia metabólica intestinal. Es decir, pudiese estar implicado que la microbiota intestinal, cuando está en desbalance o en disbiosis, que hay más elementos de la microbiota o de la flora habitual intestinal negativos sobre los positivos, se producen metabolitos y estos metabolitos pueden ser condicionantes importantes de la enfermedad de Parkinson. Entonces, es un aspecto interesante pensar que verdaderamente nosotros tenemos un eje cerebro-intestino e intestino-cerebro y que lo que comemos puede alterar a nuestra flora habitual intestinal y esta flora habitual intestinal cambia su comportamiento y puede terminar influenciando al sistema nervioso periférico y secundariamente al sistema nervioso central. ¿Qué se ha encontrado sobre esto? Que vamos a tener metabolismos, digamos, alterados sobre los ácidos grasos, sobre todo de cadena corta, como el acetato, el butirato y el propionato. Estos metabolitos actúan principalmente en mantener la integridad de la barrera intestinal, en colaborar con funciones inmunológicas y señalizaciones endocrinológicas. De tal forma que lo que se ha estudiado es que los individuos con enfermedad de Parkinson presentan menos cantidad de estos metabolitos en heces con respecto a los individuos que no presentan la enfermedad de Parkinson. Es decir, que una persona con enfermedad de Parkinson disminuye estos metabolitos y vamos a tener disminución de la barrera intestinal, de esta función protectora, alteraciones
desde el punto de vista inmunológico, inflamatorias, endocrinológicas y finalmente neurológicas. Dependiendo de los genes afectados, vamos a tener presentaciones autosómicas dominantes o autosómicas recesivas, ¿no? Este gen, el SNSA, es el que va a codificar para la alfa-sinucleína, que cuando esta proteína está mal plegada, mal codificada y aparece en cantidades excesivas, suele precipitar en el citosol de las neuronas, de tal forma que se acumula y desde el punto de vista histopatológico condiciona la aparición de sustancias o estructuras similares a los cuerpos de Lewy. Por eso se suele asociar este trastorno neurodegenerativo con cuerpos de Lewy, ¿no? Pero tenemos otros genes que dan este patrón autosómico dominante, como el LRRK2, entre otros. Y por parte de los autosómicos recesivos, la parquinina, el PINK1, DJ1, ¿no? Entonces, bueno, depende del gen afectado, pues vamos a tener la forma de expresión de la enfermedad. Es interesante ver cómo esta proteína, la alfa-sinucleína, puede tener una transmisión similar a la de los priones, ¿no? De tal forma que esta proteína anómala puede migrar entre una célula y otra, entre los contactos neurales, ¿no? Que son las sinapsis. Entonces podemos ver que puede haber difusión sináptica no solo del neurotransmisor, sino también de la alfa-sinucleína. Lo que quiere decir este esquema es que esta proteína digamos, alterada, puede migrar desde el sistema nervioso periférico a través de los axones hacia o con destino el sistema nervioso central. Y de esta manera debemos comprender que vamos a tener afección de neuronas del sistema nervioso periférico y que secundariamente vamos a tener afección de neuronas del sistema nervioso central. Es decir, que antes que aparezcan los síntomas motores, vamos a tener primero síntomas no motores, que generalmente son periféricos, ¿no? Aquí vemos la implicación de todos estos genes en diferentes formas o patrones de expresión de la enfermedad del Parkinson desde el punto de vista de la fisiopatología celular y molecular, ¿no? Entonces, cuando estos genes pues están, digamos, expresados de una manera anómala, pues tenemos, por ejemplo, el SNSA, la expresión de estas alfa-sinucleínas que producen la acumulación de estos cuerpos de Lewy, por esos depósitos o precipitados que les explicaba previamente. Pero también podemos tener esta enfermedad en múltiples sustratos, ¿no? Finalmente, estos cuerpos de Lewy pueden exocitarse y tener una transmisión similar a la de los priones, que son los que se describen las enfermedades priónicas como la de Creutzfeldt-Jakob o la enfermedad de las vacas locas. Esta tabla es muy bonita puesto que nos permite comprender la evolución o la historia natural de la enfermedad. Este es el momento en el que se suele realizar el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? En esta fase que vamos a considerar como temprana, y es cuando se presenta con una triada clásica, que es la bradicinesia, el temblor en reposo y la rigidez. Pero nos damos cuenta que la enfermedad de Parkinson verdaderamente ha comenzado 10 o 20 años antes de que se expresen los síntomas motores clásicos. Entonces, 20 años atrás, el individuo puede presentar constipación que progresa y se avanza y se suma con trastornos del sueño, específicamente
del sueño de movimientos oculares rápidos. Y estamos viendo manifestaciones principalmente periféricas, ¿no? No motoras. Luego podemos tener manifestaciones como la hiposmia, fenómenos psiquiátricos como la depresión. Podemos tener también trastornos del sueño que se van acentuando hasta que finalmente es diagnosticada la enfermedad, porque debe haber una elevada sospecha ante la presencia de esta trea, ¿no? Bradicinesia, rigidez y temblor. Y vamos a decir que esta es la etapa temprana, ¿no? Donde se suele instaurar la terapia farmacológica. Acá progresivamente se puede ir desarrollando dolor, fatigas, y a medida que que la enfermedad va avanzando, de la par con el tratamiento, este tratamiento farmacológico que de entrada va a ser la levodopa para reemplazar esta dopamina perdida que pueda actuar a nivel de los ganglios de la base, vamos a tener que estos fármacos pueden tener repercusiones o efectos secundarios. Por eso vamos a tener fluctuaciones con la terapéutica y la principal repercusión va a ser el fenómeno de discinesia, ¿no? Y a medida que vamos progresando en la enfermedad, con el tratamiento ya instaurado, entre la enfermedad que está controlada y que no está controlada, van apareciendo síntomas como la incontinencia urinaria, la hipotensión ortostática, y ya pasamos a fenómenos psiquiátricos más complejos como la demencia. Se van sumando con el tiempo la disfagia, la inestabilidad postural. Entonces vemos que las complicaciones van a estar arraigadas, ¿no? Sobre todo a partir de este punto con la psicosis en una fase tardía, ¿no? Entonces, la psicosis y la discinesia van asociadas a el tratamiento farmacológico, ¿no? Con la levodopa. Por eso estos individuos deben asistir de forma periódica con su neurólogo de cabecera. Tenemos la progresión de estos síntomas motores ya hacia la dificultad y el dolor inclusive para tomar agua o deglutir alimentos, inestabilidad postural, los individuos se corvan, caídas, hasta que van haciendo una parálisis, ¿no? Y bueno, presentan como síntomas no motores, eh, vemos esto, ¿no? La incontinencia urinaria y la hipotensión ortostática. Pero si comparamos, ¿qué es lo primero que aparece entre los síntomas no motores, los motores y las complicaciones? Tenemos que lo primero en aparecer son esos síntomas no motores. Luego se suman los síntomas motores y con el tratamiento de esos síntomas motores vamos a tener las complicaciones. Entonces, esta es la historia natural de la enfermedad. La demencia es un fenómeno que se observa hasta en el 83-85% de los casos de los individuos, ya en promedio para los 20 años con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Desde el momento de su diagnóstico. Por eso, pues, es importante comprender que el paciente con enfermedad de Parkinson debe tener un tratamiento o conductas multidisciplinarias. Entonces, acá tenemos algunos síntomas no motores por sistemas, síntomas autonómicos, como la hipotensión ortostática, la hiperhidrosis. Estos pacientes presentan una sudoración excesiva, disfunción sexual, alteraciones miccionales, desde el punto de vista de los síntomas no motores sensoriales, presentan dolor asociado pues a estos fenómenos de rigidez,
parestesias, hiposmia, anosmia, alteraciones visuales, desde el punto de vista digestivo, disfagia, náuseas, estreñimiento. Entonces, todo esto nos hace pensar en la complejidad de poder tratar a una persona que padezca la enfermedad de Parkinson. Y tenemos los síntomas motores con su triada clásica. Estos son los síntomas cardinales: el temblor en reposo, la bradicinesia, la rigidez, y puede presentarse con el progreso de la enfermedad, inestabilidad postural, hipomimia, hipofonía, disartria, cialorrea e inclusive dificultad respiratoria. Pero no nos olvidemos de la parte neuropsicológica y psiquiátrica, ¿no? Estos individuos se presentan tristes, inclusive llegan a cuadros depresivos y finalmente pueden presentar cuadros demenciales, ¿no? Así como psicosis asociada al tratamiento. Y una vez que los síntomas motores han aparecido, podemos considerar que se han perdido del 70 al 80% de las neuronas dopaminérgicas de nuestro mesencéfalo, en la sustancia negra. Es decir, que para que se manifiesten estos síntomas motores, pues ha debido haber una degeneración bastante importante de nuestra sustancia negra, su pars compacta, ¿no? Es decir, que es un sistema que tiene mucha tolerabilidad y por eso es una enfermedad que es progresiva, te va degenerando de una forma lenta, pero que su destino final pues es ir hacia la progresión. Este temblor en reposo se aumenta cuando el individuo está estresado, tanto mental como por estresores externos, y se disminuye o se anula cuando el individuo va a dormir. En tal sentido, pues es un temblor, ¿no? Del reposo. Cuando se inicia la acción de un movimiento, como el tomar una moneda, el temblor suele disminuir con esta acción, digamos, voluntaria, ¿no? Luego tenemos la bradicinesia, que se caracteriza por lentitud para poder iniciar los movimientos y disminución del arco de amplitud de un movimiento, ¿no? Y la rigidez, que desde el punto de vista semiológico clásico, cuando se explora, nos da una rigidez con patrón de rueda dentada o en tubo de plomo, que hace movimientos digamos, como las arcadas de un reloj, ¿no? Y acá les traigo que Parkinsonismo no es lo mismo que enfermedad de Parkinson. El Parkinsonismo se caracteriza o son enfermedades que comparten algunos signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson, pero no son Parkinson, como la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia de múltiples sistemas y la degeneración córtico-basal. ¿Qué nos puede ayudar a orientar el diagnóstico diferencial entre enfermedad de Parkinson y estos tipos de Parkinsonismo? Para el caso de la parálisis supranuclear progresiva, la desviación de la mirada conjugada vertical; para la atrofia de múltiples sistemas, la presencia de ataxia; y para la degeneración córtico-basal, la presencia de síndromes pseudovulvares. Acá podemos apreciar otros síntomas no motores, síntomas psiquiátricos relacionados con trastornos afectivos, con trastornos cognitivos, alucinaciones y delirios, demencias, control de impulsos. Estos individuos pueden perder la capacidad, ¿no?, de controlar sus impulsos. Y en la esfera del sueño, somnolencia diurna, sueño fragmentado, insomnio,
síndrome de piernas inquietas y los llamados sueños vividos. Braque y otros investigadores proponen cómo es la progresión de la enfermedad de Parkinson relacionada, ¿no?, con la aparición de los cuerpos de Lewy. Entonces, tenemos hasta 6 estadios, ¿no? Entonces vemos que en el estadio número 1 se afecta inicialmente, o sea, lo que primero se me está afectando del sistema nervioso es el sistema nervioso periférico, específicamente neuronas autonómicas. Por eso tenemos manifestaciones como el estreñimiento, pero también tenemos afección de neuronas olfatorias e inclusive que son parte tanto de la mucosa olfatoria como del bulbo olfatorio y del núcleo anterior, ¿no?, del bulbo olfatorio. Por eso estos individuos pueden presentar primero la hiposmia o la anosmia inclusive, ¿no? Y a nivel de lo que sería la médula oblongada, podemos tener afección de mis núcleos motores dorsal del vago y de mis nervios glosofaringeos, ¿no? En el segundo estadio, o sea, vamos de la periferia y vamos ascendiendo. Sistema nervioso periférico, autonómico, entérico, sensorial, médula oblongada, puente de Barolio. Acá tenemos compromiso también de otras neuronas que juegan un rol importante en los sistemas de estimulación cerebrales, como las del locus ceruleus, las células de la formación reticular y los grupos posteriores de los núcleos del RAFE. Y también podemos tener compromiso de lo que sería la médula espinal, ¿no? Ya en el estadio 3 ascendemos a regiones más superiores del puente de Barolio, protuberancia anular, con afección de los núcleos pedúnculo-pontinos. A nivel mesencefálico vemos como ya tenemos afección de la sustancia negra, subpars compacta, y inclusive se pueden comprometer sistemas colinérgicos como los relacionados con los núcleos basales de Meynert, así como el sistema límbico, con afecciones hipocampales, amigdalinas o del cíngulo, ¿no? En el estadio 4, pues vemos que continúa, ¿no? Se progresa la afección límbica, el núcleo intersticial de la estría terminal, el claustro ventral. Aquí ya tenemos afección talámica de mis núcleos intralaminares, relacionados esencialmente con el sistema límbico. Y ya llegamos a la corteza, primero la temporal, afectando esto, las áreas hipocampales, en específico la área del cuerno de Hammond 2, y finalmente llegamos a los estadios más avanzados, donde ya tenemos múltiples regiones corticales afectadas, como la corteza de la ínsula, áreas de asociación y áreas primarias desde el punto de vista funcional. Este esquema lo que nos muestra es que se están desarrollando potenciales o posibles biomarcadores para diagnosticar la enfermedad de Parkinson de forma temprana, ¿no? Por ejemplo, algunas bibliografías mencionan que es posible que la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo y que si se detectan las alfa-sinucleínas, eso nos da una alta sensibilidad para la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pruebas en saliva y en orina no disponemos para la detección de esta enfermedad. Por ejemplo, a nivel del plasma, vamos a tener relación con lo que es el ácido úrico, el glutatión, desde el punto de vista histopatológico, podemos, por ejemplo, a través de una biopsia, ¿no?, intestinal, evidenciar la presencia de estas alfa-sinucleínas, que recordemos que pues, esta afección periférica
guarda relación, ¿no?, con la microbiota intestinal y las neuronas del sistema nervioso entérico, y que por vía axónica pueden culminar afectando el sistema nervioso central. Inclusive se están planteando las tomas de biopsias de piel para demostrar estas alfa-sinucleínas, ¿no?, mediante coloraciones. Desde el punto de vista genético, pues a través de testeo, ¿no?, de la secuenciación de genes, y podemos ver ya desde el punto de vista imagenológico algunos estudios que nos sirven de forma complementaria para realizar el diagnóstico y estudiar algunos subtipos de la enfermedad de Parkinson, pero lo que quiero dejar muy claro es que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es 100% clínico, 100% clínico. Una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico nos van a dar el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. El resto de los estudios van a ser complementarios, como las tomografías de emisión de positrones, las resonancias magnéticas funcionales, entre otros. ¿Qué podemos ofrecer como tratamiento? Bueno, el tratamiento debe ser indicado por un especialista en el área, un neurólogo, y entre la posibilidad o la gama, ¿no?, del abanico de posibilidades, tenemos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los farmacológicos, el fármaco más difundido o utilizado es la levodopa, ¿no?, la levocarbidopa. Tenemos también la posibilidad de ofrecer tratamientos quirúrgicos. Anteriormente se realizaban palidotomías, pero esto generaba repercusiones a largo tiempo, por lo que se ha procedido es con la estimulación cerebral profunda, con electrodos. Y esto es quizás de lo más actual, ¿no? Como es una enfermedad compleja, el tratamiento no es únicamente médico, debe ser multidisciplinario. Por eso vemos que intervienen fisioterapeutas, logopedas, es importante la psicoterapia en estos pacientes, así como la rehabilitación neuropsicológica. Esta estimulación cerebral profunda recibe el nombre en inglés de Deep Brain Stimulation, y actualmente de lo más novedoso es que se pueden colocar electrodos octopolares direccionales, que lo que buscan es finalmente esto, ¿no? Estimular núcleos profundos de los ganglios de la base. Con esta técnica que menciono en específico de los electrodos octopolares, pues se logran, ¿no?, estimular regiones muy específicas dentro de un núcleo cerebral. O sea, podemos estimular grupos específicos de neuronas. Y esta estimulación cerebral profunda lo que busca principalmente es tratar síntomas motores de la enfermedad, como el temblor, la rigidez, la lentitud motora, posturas, inclusive trastornos de la marcha. Uno de los targets o blancos de estimulación cerebral profunda es el núcleo subtalámico que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? ¿Y qué individuos pueden ser candidatos a este tipo de cirugía? Los que tienen una predominancia del patrón acinético rígido, ¿no? Los que esencialmente presentan rigidez, que se siguen, ¿no?, de bradicinesia ahí, temblor. Pero lo más interesante es que en esta estimulación cerebral profunda se deja un dispositivo implantado, ¿no?, quirúrgicamente. Él va conectado a una batería
y debe ser monitorizado o supervisado posterior al acto quirúrgico por un médico especialista en neurología. Pero no cualquier neurólogo, sino que sea experto en trastornos del movimiento y, por supuesto, de estimulación cerebral profunda. Otro target es el núcleo ventral intermedio talámico, que se utiliza principalmente para individuos donde tenemos predominio del temblor de reposo, trastornos de posturales, así como temblores de acciones y de la intención del movimiento. En otro caso, si lo que predominan son las discinesias, el blanco de acción de la estimulación cerebral profunda será el globo pálido interno. Y recordemos que estas discinesias pues son inducidas, ¿no?, por el tratamiento farmacológico, ¿no?, como la levodopa. Finalmente, ya vemos que la estimulación cerebral profunda no es tan sencilla, hay que precisar muy bien cuál es el tipo de paciente al cual se va a someter al procedimiento quirúrgico, y en específico, dependiendo del tipo de paciente, existen diferentes blancos o target a estimularse. Esta tabla nos permite ver las complicaciones del tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces tenemos fluctuaciones motoras, fluctuaciones no motoras, la discinesia y la psicosis, ¿no?, inducida por drogas. Dentro de lo cual podemos tener movimientos distónicos, alucinaciones, podemos tener alucinaciones simples o complejas, ¿no? Inclusive trastornos de paranoia, ¿no? ¿Y qué hay de nuevo? ¿Qué se está haciendo a nivel de los laboratorios por la enfermedad de Parkinson? ¿Cuáles son estas líneas de investigación? Existen múltiples, pero de las tres que quiero simbolizarles, son bastante interesantes y novedosas, ¿no? Entonces tenemos las terapias génicas, eh, que se fundamentan, ¿no?, en corregir un fenotipo de la enfermedad de Parkinson mediante la introducción de información genética nueva en el organismo afectado. Básicamente consiste en modificar los genes y cómo estos se expresan para evitar el desenlace o la aparición o el desarrollo de la enfermedad. Otro punto interesante desde el punto de vista de la investigación tiene que ver con el trasplante de mesencéfalo de feto sobre el cuerpo estriado, ¿no? Lo que vamos a buscar acá es que al trasplantar el tejido mesencefálico fetal, este tejido mesencefálico contiene las células madre de estas neuronas dopaminérgicas, ¿no? Y estas neuronas dopaminérgicas se van a desarrollar si se les suministran los factores de supervivencia y nutricionales adecuados, para que posteriormente estas neuronas que producen dopamina han sido trasplantadas acá en el estriado y puedan estimular de forma local y directa al caudado y al putamen. Por supuesto, esto tiene muchas implicaciones bioéticas, por lo cual pues sigue como líneas de investigación, ¿no? No se ofrece de lleno como terapéutica. Y existen también los injertos neurales de células madre. Estas células madre son diferentes a las que están acá en el tejido mesencefálico de feto,
porque estas ya se han diferenciado o están en aras de diferenciarse y de especializarse en neuronas secretoras de dopamina. Mientras que las de acá son células madre que generalmente van a ser multipotentes y que si yo las guío de manera adecuada, una vez que haga el injerto, si les aporto los factores de crecimiento adecuados, de supervivencia adecuados, y así como factores de regulación de la expresión genética, pues voy a hacer que estas células finalmente logren diferenciarse en neuronas productoras de dopamina que puedan administrar la dopamina de forma endógena, ¿no? Y esto es en lo que se está trabajando. Esto ha sido todo con respecto a la sesión de la enfermedad de Parkinson, conmemorando el mes de la enfermedad de Parkinson. Por acá les dejo mi contacto de correo electrónico para efectos de dudas, sugerencias o comentarios. Y nos despedimos con estos tulipanes rojos. ¿Sabían ustedes que el tulipán rojo es el símbolo mundial de la enfermedad de Parkinson? ¿No? Bueno, es una curiosidad eh, que acaban de descifrar, que acaban de aprender. De hecho, tiene una historia bastante interesante. Eh, inicia para el decenio, ¿no? de 1980 y ya para el 2005, el 11 de abril, el día, ¿no? En el que nace James Parkinson, en la novena conferencia mundial de la enfermedad de Parkinson, que se celebra en ese momento en Luxemburgo, se institucionaliza el tulipán rojo como símbolo mundial de la lucha contra esta enfermedad. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.